Nuestro convenio es que nosotros le damos energía. Así que tómela de mí. Esto corre por mi cuenta. Es mi regalo para usted. La mujer pareció quedarse atónita. Y persistí en decirle que estaba bien que ella tomara mi energía. Hasta le confesé que ella me gustaba inmensamente. Naturalmente lo dije con toda sinceridad. Había algo en ella sumamente triste y al mismo tiempo sumamente atractivo. Vamos de regreso a la iglesia, murmuró. Si realmente quiere darme un regalo, dije, lléveme a dar un paseo por este pueblo, a la luz de la luna. Movió la cabeza afirmativamente. Siempre y cuando no digas una sola palabra, dijo. ¿Por qué no?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque estamos ensoñando, dijo. Te voy a llevar a un sitio aún más profundo en mi ensueño. Explicó que mientras nos quedáramos en la iglesia, yo tendría suficiente energía para pensar y conversar, pero más allá de los límites de esa iglesia era una situación diferente. ¿Por qué es eso?, pregunté atrevidamente. En un tono muy serio que no solo aumentó su misterio sino que me aterró, la mujer dijo, porque no hay allá afuera. Esto es un ensueño. Estás en la cuarta compuerta del ensueño, ensoñando mi ensueño. Me dijo que su arte era ser capaz de proyectar su intento, y que todo lo que veía a mi alrededor era su intento. En un susurro dijo que la iglesia y el pueblo eran el resultado de su intento, no existían y sin embargo sí existían. Mirándome a los ojos, añadió que este era uno de los misterios de intentar las posiciones gemelas del ensueño en la segunda atención, y que se podía hacer, pero no explicar ni comprender. Me dijo entonces que venía de una línea de brujos que sabía cómo proyectar su intento en la segunda atención y moverse con él. Su versión era que los brujos de su línea practicaban el arte de proyectar sus pensamientos durante el ensueño, para así poder lograr una verdadera reproducción de cualquier objeto, o estructura, o punto sobresaliente, o escena que escogieran. Dijo que los brujos de su línea empezaban por mirar fijamente un simple objeto, memorizando cada uno de sus detalles. Luego cerraban los ojos y visualizaban el objeto, y después corregían su visualización con el objeto real hasta que pudieran verlo en su totalidad con los ojos cerrados. El próximo paso en este esquema de desarrollo era ensoñar con el objeto y crear en el ensueño, desde el punto de vista de su propia percepción, la completa materialización del objeto. Este acto, dijo la mujer, era llamado el primer paso hacia la percepción total. De allí pasaban a visualizar más y más complejos artículos. Su objetivo final era que todos ellos juntos visualizaran un mundo total y después lo ensoñaran para así crear un reino totalmente real donde pudieran existir. Cuando cualesquiera de los brujos de mi línea eran capaces de hacer eso, la mujer prosiguió, podían fácilmente jalar a cualquiera adentro de su intento, adentro de su ensueño. Esto es lo que estoy haciendo ahora contigo, y lo que hice con todos los nahuales de tu línea. La mujer se rió como si le diera pena hacer tales aseveraciones. Es mejor que lo creas, dijo como si supiera que no le había creído. Poblaciones enteras desaparecieron ensoñando de esta manera. Esa es la razón por la que te dije que la iglesia y el pueblo aquí son uno de los misterios de intentar en la segunda atención. Usted dijo que poblaciones enteras desaparecieron de esta manera, ¿cómo fue esto posible? Pregunté. Primero visualizaron y luego recrearon en su ensueño la misma escena, contestó. Tú nunca has visualizado nada, así que para ti es muy peligroso entrar en mi ensueño. Me advirtió que cruzar la cuarta compuerta y viajar a lugares que existen solamente en el intento de alguien era peligrosísimo, ya que cada objeto en ese ensueño tenía que ser lo máximo de lo personal. ¿Todavía quieres ir?, preguntó. Dije que sí, y me dio más información sobre las posiciones gemelas. La esencia de su explicación era que, por ejemplo, si yo estuviera ensoñando con mi pueblo natal, y mi ensueño hubiera comenzado al acostarme en mi lado derecho, podría fácilmente quedarme en el pueblo de mi ensueño, si me acostara en mi lado derecho en el ensueño y ensoñara que me había quedado dormido. El segundo ensueño no sería solo un ensueño de mi pueblo natal, sino el ensueño más concreto que uno se pueda imaginar. Estaba yo seguro de que en mi entrenamiento de ensueño había tenido innumerables ensueños que fueron tan reales como el mundo diario, pero ella me aseguró que todos sucedieron de pura casualidad, ya que el único modo de tener absoluto control de los ensueños es usando la técnica de las posiciones gemelas. Y no me preguntes cómo sucede, porque no lo sé, añadió. Simplemente sucede, como todo lo demás. Hizo que me levantara y volvió a advertir que no hablará ni me alejara de ella. Me tomó de la mano gentilmente, como si fuera un niño, y se dirigió a un grupo de oscuras siluetas de casas. Estábamos en una calle empedrada. Piedras de río habían sido enterradas de lacio. Una presión desigual había creado superficies desiguales. Parecía que los albañiles siguieron los contornos del suelo, sin tomarse la molestia de nivelarlo. Las casas eran grandes edificios polvorientos de un piso, pintados de blanco y con techos de tejas. Había gente andando silenciosamente a la luz de la luna. Sombras oscuras adentro de las casas me daban la sensación de vecinos curiosos pero asustados, chismorreando detrás de sus puertas. También podía ver las montañas alrededor del pueblo. Al contrario de lo que me había sucedido en todos mis ensueños, mis procesos mentales estaban intactos.
Mis pensamientos no eran cancelados por la fuerza de los eventos en el ensueño. Y mis cálculos mentales me decían que estaba en la versión de ensueño del mismo pueblo donde don Juan vivía, pero en una época distinta. Mi curiosidad llegaba al máximo. Realmente estaba con el desafiante de la muerte en su ensueño. Quería observar todo, estar totalmente alerta. Quería probar todo viendo energía. Me sentí avergonzado de tener que gritar mi intento, pero la mujer me apretó firmemente la mano señalándome que estaba de acuerdo conmigo. Sintiéndome aún absurdamente apenado, automáticamente grité mi intento de ver. A lo largo de mis prácticas de ensueño, siempre usé la frase, quiero ver energía. Algunas veces, lo tenía que repetir una y otra vez hasta obtener resultados. Esta vez, al empezar a repetirlo de la manera usual, la mujer empezó a reír a carcajadas. Su risa era como la de don Juan, el resultado de un total abandono. ¿Cuál es el chiste?, pregunté de alguna manera contagiado por su hilaridad. A Juan Matus no le caen bien los brujos antiguos en general, y yo en particular, dijo la mujer entre ataques de risa. Todo lo que tenemos que hacer para ver en nuestros ensueños, es señalar con nuestro meñique el objeto que queremos ver. Hacerte que grites en mi ensueño es su manera de mandarme su mensaje. Tienes que admitir que es verdaderamente ingenioso. Hizo una pequeña pausa, y luego dijo en tono de revelación. Claro está que gritar como un idiota también funciona. El sentido del humor de los brujos me dejaba siempre perplejo. Se reía tanto, que pareció incapaz de proseguir con nuestra caminata. Me sentí estúpido. Cuando se calmó y estuvo otra vez perfectamente serena, me dijo con cortesía que yo podía señalar cualquier cosa que quisiera en su ensueño, incluyéndola a ella misma. Señalé una casa con el dedo meñique de mi mano izquierda. No había energía en esa casa. La casa era como cualquier objeto de un sueño regular. Señalé todo a mi alrededor, con el mismo resultado. Señley Mami, me urgió. Tienes que corroborar que este es el método que los ensoñadores usan para ver. Estaba totalmente en lo cierto. Ese era el método. En el instante en que la señalé con mi dedo meñique, se volvió una masa de energía muy peculiar. Su forma energética era exactamente como don Juan me la había descrito, una enorme concha de mar enroscada hacia adentro a lo largo de una hendidura longitudinal. Soy el único ser generador de energía en este ensueño, dijo. Así que sería apropiado que solamente observes. En ese momento, me cayó de golpe por primera vez la inmensidad de la broma de don Juan. Había planeado enseñarme a gritar en mis ensueños para que pudiera gritar en lo personal e íntimo del ensueño del desafiante de la muerte. Este detalle me pareció tan chistoso que me inundaron oleadas sofocantes de risa. Continuemos con nuestra caminata, dijo la mujer suavemente cuando ya no me quedaba más risa. Había solo 2 calles que se cruzaban, cada una tenía 3 cuadras de casas. Caminamos a lo largo de las 2 calles, no una vez, sino 4. Miré todo y escuché con mi atención de ensueño cualquier tipo de ruido. Había muy pocos ruidos, solo perros ladrando en la distancia, o gente hablando en susurros cuando pasábamos. El ladrido de los perros me trajo una desconcertante y profunda añoranza. Tuve que detenerme. Busqué alivio recargando mi hombro contra la pared. El contacto con la pared me asombró, no porque la pared fuera en lo mínimo inusitada, sino porque me había recargado en una pared sólida, como cualquier otra pared en el mundo de todos los días. La sentí con mi mano libre, haciendo correr mis dedos por su áspera superficie. Era verdaderamente una pared. El impacto de su realidad acabó de inmediato con mi añoranza y renovó mi interés por observar todo. Estaba buscando, específicamente, características que pudieran ser correlacionadas con el pueblo de mis días. Sin embargo, a pesar de cuán atentamente observara, no tuve éxito. Había una plaza en ese pueblo, pero estaba enfrente a la iglesia, de cara al atrio. A la luz de la luna, las montañas alrededor del pueblo eran claramente visibles y casi reconocibles. Traté de orientarme, observando la luna y las estrellas, como si estuviera en la realidad consensual de la vida diaria. Era una luna menguante, tal vez un día después de llena. Estaba alta en el horizonte. Serían entre las 8 y las 9 de la noche. Podía ver la constelación de Orión a la derecha de la luna. Sus 2 estrellas principales, Betelgeuse y Rigel, estaban en una línea derecha horizontal con la luna. Calculé que eran los comienzos de diciembre. Mi tiempo era mayo. En mayo, Orión no está a la vista a esa hora. Me quedé mirando fijamente la luna tanto tiempo como pude. Nada cambió. En lo que a mí concernía, esa era la luna en diciembre. La desigualdad de tiempo me excitó mucho. Al volver a examinar el horizonte del sur, podía distinguir el mismo pico como de campana que era visible desde el patio de la casa de don Juan. Lo siguiente que traté de hacer fue descubrir dónde se podría localizar su casa. Por un instante creí encontrar el sitio. Esto me causó tal euforia que solté la mano de la mujer. Una tremenda ansiedad se posesionó de mí inmediatamente. Y con ello, la clarísima idea de que tenía que regresar a la iglesia, porque si no, iba a caer muerto ahí mismo. Me di la vuelta y salí corriendo a toda velocidad. La mujer me tomó rápidamente de la mano y corrió conmigo.
Al aproximarnos a la iglesia, noté que en ese ensueño, el pueblo estaba detrás de la iglesia. Si hubiera tomado esto en consideración quizá me podría haber orientado. Pero en esos momentos ya no tenía más atención de ensueño, y enfoqué lo que me quedaba de esta en los detalles arquitectónicos y ornamentales de la parte trasera de la iglesia. Nunca había visto esa parte en el mundo de todos los días, y pensé que si pudiera grabar en mi memoria sus características, tal vez podría más tarde compararlas con los detalles de la verdadera iglesia. Ese fue el plan que fabriqué en el momento. Sin embargo, algo dentro de mí despreciaba mis esfuerzos de validación. Durante todo mi aprendizaje tuve siempre la necia insistencia por la objetividad, la cual me había forzado a revisar todo lo referente al mundo de Don Juan. Pero en realidad, lo que estaba en juego no era la validación en sí, sino la necesidad de usar este impulso de objetividad como un soporte para protegerme en los momentos de intensa desconexión cognitiva. De modo que cuando llegaba el tiempo de comprobar lo que había confirmado, nunca lo llevaba a cabo. Dentro de la iglesia, la mujer y yo nos arrodillamos frente al pequeño altar en el lado izquierdo de la nave, donde habíamos estado, y en el siguiente instante, me desperté en la bien iluminada iglesia de mis días. La mujer se persignó y se levantó. Automáticamente hice lo mismo. Me tomó del brazo y empezó a caminar hacia la puerta. Espere, dije, sorprendiéndome de que pudiera hablar. No podía pensar claro, pero traté de hacerle una intrincada pregunta. Lo que quería saber era cómo podía ella tener la energía para visualizar todos los detalles de un pueblo entero. Sonriendo me contestó la pregunta que no había hecho. Me dijo que era muy buena visualizando, porque después de una vida entera de hacerlo, había tenido muchas vidas para perfeccionarlo. Añadió que el pueblo que yo había visitado y la iglesia donde habíamos hablado eran ejemplos de sus más recientes visualizaciones. La iglesia era la misma donde Sebastián fue sacristán. Ella misma se había dado la tarea de memorizar cada detalle de cada rincón de esa iglesia y de ese pueblo, en este caso, por una necesidad de supervivencia. Terminó con una idea de lo más perturbadora. Ya que tú conoces bastante este pueblo, aunque nunca hayas tratado de visualizarlo, dijo, ahora me estás ayudando a visualizarlo. Te apuesto a que no me lo creerías si te dijera que este pueblo que estás mirando realmente no existe afuera de tu intento y el mío. Me escudriñó y se rió de mi sentido de horror, ya que acababa de comprender lo que me estaba diciendo. ¿Estamos todavía ensoñando?, pregunté asombrado. Sí, estamos ensoñando, dijo. Pero este ensueño es más real que el otro, porque tú me estás ayudando. No me es posible explicarlo más allá de decir que simplemente está sucediendo. Como todo lo demás, señaló su alrededor. No hay manera de decir cómo sucede, pero sucede. Acuérdate siempre de lo que te dije, este es el misterio de intentar en la segunda atención. Me jaló gentilmente más cerca de ella. Paseemos por la plaza de este ensueño, dijo. Pero quizá debería de arreglarme un poco para que te sientas más a gusto. Cambió expertamente su apariencia, mientras yo la miraba sin comprender. Lo hizo con maniobras simples y mundanas. Se quitó su falda larga, revelando una falda común y corriente a media pantorrilla que traía puesta debajo. Luego acomodó su trenza en un moño. Cambió sus guaraches por unos zapatos de 3 centímetros de tacón que traía en una pequeña bolsa de tela. Volteó su rebozo negro reversible, quedando con una estola de color amarillento. Se veía como una típica mujer mexicana de clase media de la ciudad, de visita en ese pueblo. Entrelazó los dedos de su mano con los míos con el aplomo de una mujer y se dirigió a la plaza. ¿Qué le pasó a tu lengua?, dijo en inglés. Se la comió el gato. Estaba yo totalmente absorto con la inconcebible posibilidad de que todavía estuviera en un ensueño. Lo que es más, estaba empezando a creer que si fuera verdad, corría el riesgo de nunca despertarme. En un tono indiferente que no pude reconocer como el mío, dije. No me había dado cuenta hasta ahora de que me habló en inglés antes. ¿Dónde lo aprendió? En el mundo de allá afuera. Hablo muchos idiomas. Hizo una pausa y me escudriñó. He tenido tiempo para aprenderlos. Ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos, algún día te enseñaré mi propio idioma. Se rió, sin duda, al ver mi desesperación. Me detuve. ¿Vamos a pasar mucho tiempo juntos?, pregunté traicionando mi terror. Por supuesto, contestó en tono de jubiloso. Tú, y te lo tengo que decir muy generosamente, me vas a dar tu energía gratis. Tú mismo me dijiste eso. No es cierto. Yo estaba estupefacto. ¿Cuál es el problema?, preguntó cambiando de nuevo al español. No me digas que te arrepentiste de tu decisión. Somos brujos. Es demasiado tarde para que cambies de parecer. No tienes miedo, ¿verdad? Una vez más, estaba yo a punto de perder el conocimiento de puro terror, pero si hubiera tenido que explicar qué era lo que me aterraba, no hubiera sabido qué decir. Ciertamente no tenía miedo de estar con el desafiante de la muerte en otro de sus ensueños, o de perder la razón, o hasta la vida. Me pregunté si tenía miedo de algo maligno. Pero la idea de algo maligno no podría pasar mi examen.
Como resultado de todos esos años en el mundo de los brujos, había aprendido, sin lugar a dudas, que lo único que existe en el universo es energía. Lo maligno es simplemente una configuración de la mente humana abrumada por la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Lógicamente, no había nada que pudiera temer. Yo sabía eso, pero también sabía que mi verdadera debilidad era no tener la fluidez para fijar instantáneamente mi punto de encaje en cualquier posición nueva a la que se desplazara. El contacto con el desafiante de la muerte estaba desplazando mi punto de encaje a una tremenda velocidad, y yo no tenía la destreza para sostener la presión. El resultado final era una vaga pseudosensación de miedo de que quizá no iba a ser capaz de despertarme. No hay ningún problema, dije. Continuemos con nuestra caminata de ensueño. Entrelazó su brazo con el mío y llegamos al parque en silencio. No fue de ningún modo un silencio forzado, pero mi mente daba vueltas sin parar. Hacía solamente unas horas había caminado con Don Juan del parque a la iglesia, en medio del más horrible miedo. Ahora, estaba caminando de regreso de la iglesia al parque con la causa de mi miedo, y estaba aterrado como nunca, pero de una manera diferente, más madura y más mortal. Empecé a mirar a mi alrededor para ponerle un alto a mis preocupaciones. Si esto era un ensueño, como creía que lo era, habría una manera de probarlo. Señalé con mi dedo meñique las casas, la iglesia, el pavimento, la calle. Señalé a gente, señalé todo, hasta agarré a un par de personas atrevidamente, a quienes parecía asustar más de la cuenta. Sentí sus masas, eran tan reales como cualquier cosa que considero real, excepto que no generaban energía. Todo parecía real y normal, sin embargo era un ensueño. Giré hacia la mujer, quien estaba apretada contra mí, y la cuestioné al respecto. Estamos ensoñando, dijo con su voz rasposa y se rió. Pero ¿cómo pueden la gente y las cosas alrededor nuestro ser tan reales, tan tridimensionales? El misterio de intentar en la segunda atención, exclamó reverentemente, esas personas ahí son tan reales que hasta tienen pensamientos. Ese fue el último golpe. No quise saber más, me quería abandonar a ese ensueño. Un considerable jalón del brazo me trajo de regreso al momento. Habíamos llegado a la plaza. La mujer se detuvo y me jaló para que me sentara en una banca. Supe que tenía problemas cuando al sentarme, no sentí la banca debajo de mí. Empecé a girar, sentí que estaba elevándome, le di un fugaz vistazo al parque como si lo estuviera viendo desde arriba. Aquí me acabé, grité. Creí que me estaba muriendo. Las vueltas ascendentes a la luz se convirtieron en vueltas descendentes a la oscuridad. 13. Volando en alas del intento. Haz un esfuerzo, Nahual, me urgió la voz de una mujer. No te hundas, vuelve a la superficie, vuelve a la superficie. Usa tus técnicas de ensueño. Mi mente empezó a trabajar. Lo primero que se me ocurrió fue que era la voz de alguien cuyo idioma nativo era el inglés. También pensé que para usar técnicas de ensueño, tenía que encontrar un punto de partida para energetizarme. Abre los ojos, dijo la voz. Ábrelos ahora, usa la primera cosa que veas como punto de partida. Hice un esfuerzo supremo y abrí los ojos. Vi árboles y un cielo azul. Era de día, una cara borrosa me estaba escudriñando, pero no pude enfocar mis ojos. Creí que era la mujer de la iglesia mirándome. Usa mi cara, dijo la voz. Era una voz muy familiar, aunque no la podía identificar. Haz de mi cara tu punto de partida. Después mira todo lo demás, repitió la voz. Mis oídos se despejaron y también mis ojos. Miré fijamente a la cara borrosa, y luego a los árboles del parque, a una banca de hierro forjado, a la gente caminando, y de vuelta a la cara. A pesar de que esta cambiaba cada vez que la miraba fijamente, empecé a experimentar un sentido de mínimo control. Cuando tuve mayor dominio de mis facultades, se hizo obvio que la mujer estaba sentada en la banca sosteniendo mi cabeza en su regazo. Y no era la mujer de la iglesia, era Carol Tix. ¿Qué estás haciendo aquí?, dije jadeando. Mi miedo y mi sorpresa eran tan intensos que hubiera saltado para salir corriendo, pero mi cuerpo no estaba en lo absoluto bajo el control de mis procesos mentales. Siguieron momentos angustiosos, en los que traté desesperada pero inútilmente de levantarme. El mundo a mi alrededor era demasiado claro, para permitirme creer que estaba todavía ensoñando, aunque mi completa falta de dominio muscular me hacía sospechar que esto era posiblemente un ensueño. Además, la presencia de Carol Tix era demasiado abrupta, no había antecedentes que la justificaran. Cautelosamente, traté de levantarme solo con mi voluntad, como lo había hecho cientos de veces en mis ensueños, pero no pasó nada. Si alguna vez necesité ser objetivo, ese era el momento. Tan cuidadosamente como pude, empecé a mirar todo lo que estaba dentro del campo de mi visión, primero con un solo ojo. Tomé la consistencia entre las imágenes de mis ojos, como una indicación de que me encontraba en la realidad consensual de la vida diaria. Lo siguiente que hice fue examinar a Carol Tix. En ese momento me percaté de que podía mover los brazos. Era solo la parte inferior de mi cuerpo la que estaba realmente paralizada. Toqué la cara y las manos de Carol Tix, la abracé. Era sólida, no tuve duda que era la Carol Tix verdadera.
Mi alivio fue enorme, ya que por un instante me envolvió la oscura sospecha de que era la mujer de la iglesia disfrazada de Carol. Con sumo cuidado, Carol me ayudó a que me sentara en la banca. Había estado tendido sobre mi espalda, con la mitad del cuerpo en la banca y la mitad en el suelo. Me di cuenta entonces de algo totalmente fuera de lo común. Traía puestos unos pantalones azules de mezclilla, descoloridos, y botas cafés de cuero. También traía una chaqueta de mezclilla y una camisa de algodón. Espera un poco, le dije a Carol. Mírame, es esta mi ropa, soy yo mismo. Carol se rió y me sacudió de los hombros, de la manera en que siempre lo hacía para denotar camaradería, hombría, como si fuera uno de mis amigos. Estoy viendo tu hermosa persona, dijo en un chistoso tono de falseo forzado. Mi dueño y señor, ¿quién más podría ser? ¿Cómo demonios puedo traer puestos pantalones de mezclilla y botas? Insistí, si no tengo esta clase de ropa. Lo que traes puesto es mi ropa. Te encontré desnudo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Alrededor de la iglesia, hace como una hora. Vine a la plaza a buscarte. El nahual me mandó para ver si te podía encontrar. Te traje ropa en caso de que la necesitaras. Le dije que me hacía sentir terriblemente vulnerable y avergonzado haber estado caminando ahí sin ropa. Lo raro era que no había nadie alrededor, me aseguró. Pero sentí que me lo estaba diciendo solamente para disminuir mi zozobra. Su sonrisa juguetona me lo dijo. Debo haber estado con el desafiante de la muerte toda la noche, capaz que hasta esta mañana, dije. ¿Qué día es hoy? No te preocupes por las fechas, dijo riéndose. Cuando estés más centrado, tú mismo podrás contar los días. No te burles de mí, Carol Tix. ¿Qué día es hoy? Mi voz era tan áspera que no parecía pertenecerme. Es el día después de la gran fiesta, dijo, golpeándome suavemente en el hombro. Todos te hemos estado buscando desde ayer en la noche. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Te llevé al hotel enfrente de la plaza. No te podía cargar todo el camino hasta la casa del nahual. Hace unos minutos saliste corriendo del cuarto y terminaste aquí. ¿Pero por qué no le pediste ayuda al nahual? Porque este es un asunto que nos concierne solamente a ti y a mí. Lo tenemos que resolver juntos. Eso me cayó. Lo que decía tenía perfecto sentido. Le hice otra pregunta insistente. ¿Qué dije cuando me encontraste? Dijiste que habías estado tan profundamente en la segunda atención, por un tiempo tan largo, que todavía no estabas completamente racional. Todo lo que querías hacer era dormir. Cuando perdí el control de mis músculos. Hace solo un momento. Ya te va a regresar. Tú mismo sabes que es normal perder el control del habla o de tus extremidades cuando entras en la segunda atención y recibes una considerable sacudida de energía. ¿Y cuándo perdiste tu ceseo, Carol? La agarré totalmente desprevenida. Se me quedó mirando intensamente, y se rió de buena gana. He estado tratando de deshacerme de eso por un largo tiempo, confesó. Creo que es terriblemente molesto oír a una mujer adulta ceseando. Además, tú lo odias. Admitir que siempre había odiado su ceseo no me fue difícil. Don Juan y yo habíamos tratado de curarla, pero llegamos a la conclusión de que no estaba interesada en curarse. Su ceseo la hacía extremadamente atractiva a todos, y Don Juan estaba convencido de que a ella le encantaba eso, y que no lo iba a dejar. Escucharla hablar sin cesear era tremendamente agradable y excitante para mí. Me demostraba que ella era capaz de cambios radicales por sí misma, algo de lo que Don Juan y yo nunca estuvimos seguros. ¿Qué más te dijo el nahual cuando te mandó a buscarme? Pregunté. Dijo que estabas en medio de un encuentro con el desafiante de la muerte. En un tono confidencial, le revelé a Carol que el desafiante de la muerte era una mujer. Ella, imperturbable, dijo que ya lo sabía. ¿Cómo puedes saberlo? Grité. Además de Don Juan, nadie ha sabido esto nunca. Te lo dijo Don Juan. Por supuesto que me lo dijo, contestó, sin perturbarse por mis gritos. Lo que has pasado por alto es que yo también conocí a la mujer de la iglesia. La conocí antes que tú. Hablamos amigablemente en la iglesia por un buen rato. Creí que Carol me decía la verdad. Lo que estaba describiendo era algo que Don Juan haría. Con toda probabilidad, había mandado primero a Carol como un explorador, para sacar conclusiones. ¿Cuándo viste al desafiante de la muerte? Pregunté. Hace un par de semanas, me contestó en un tono casi indiferente. Para mí no fue gran cosa, no tenía energía que darle, o por lo menos, no la energía que esa mujer quiere. Entonces, ¿por qué la viste? Es también parte del acuerdo entre los brujos y el desafiante de la muerte tratar con la mujer nahual. La vi porque el nahual dijo que tú y yo somos intercambiables, y no por otra razón. Nuestros cuerpos energéticos se han fusionado muchas veces. ¿No te acuerdas? La mujer y yo hablamos de la facilidad con la que nos fusionamos. Me quedé con ella como 3 o 4 horas, hasta que el nahual entró y me sacó. ¿Te quedaste en la iglesia todo el tiempo? Pregunté. No podía creer que se hubieran quedado arrodilladas ahí por 3 o 4 horas hablando simplemente de la fusión de nuestros cuerpos energéticos. Me llevó a otra faceta de su intento, concedió Carol después de pensar por un momento. Me hizo ver cómo se escapó de sus captores.
Carol Tix me contó entonces una historia de lo más intrigante. Dijo que de acuerdo a lo que la mujer de la iglesia le hizo ver, todos los brujos de la antigüedad cayeron, irrevocablemente, presos de los seres inorgánicos. Después de capturarlos, los seres inorgánicos les daban poder para ser los intermediarios entre nuestro mundo y su reino. Un reino que la gente conocía como el otro mundo. El desafiante de la muerte fue inevitablemente atrapado en las redes de los seres inorgánicos. Carol estimaba que quizá había pasado miles de años como prisionero, hasta el momento en que fue capaz de transformarse en mujer. Llegó a la clara conclusión de que esa era su única salida de ese mundo el día que descubrió que los seres inorgánicos contemplan el principio femenino como indestructible. Descubrió que ellos creen intensamente que el principio femenino tiene tal flexibilidad, y que su campo es tan vasto, que los seres femeninos no caen fácilmente en trampas y arreglos, y que difícilmente puede caer o permanecer en prisión. Después de averiguar esto, la transformación del desafiante de la muerte fue tan completa y tan detallada que instantáneamente lo arrojaron fuera del reino de los seres inorgánicos. ¿Te dijo que los seres inorgánicos aún la persiguen? Pregunté. Por supuesto que la persiguen, me aseguró Carol. La mujer me dijo que tiene que cuidarse de sus perseguidores cada momento de su existencia. ¿Qué le pueden hacer? Darse cuenta de que era un hombre, y capturarla de vuelta, supongo. Creo que les tiene miedo, más de lo que tú crees que sea posible temerle a nada. Imperturbablemente, Carol me dijo que la mujer de la iglesia estaba totalmente consciente de mi encuentro con los seres inorgánicos, y que también sabía del explorador azul. Sabe todo acerca de ti y de mí, Carol continuó. Y no porque yo le haya dicho nada, sino porque ella es parte de nuestras vidas y de nuestro linaje. Mencionó que siempre nos había seguido a todos nosotros, y a ti y a mí en particular. Carol me enumeró los eventos de nuestras vidas que la mujer conocía, en los que Carol y yo habíamos actuado juntos. Al estar Carol hablando, empecé a experimentar una nostalgia única por la misma persona que estaba enfrente de mí, Carol Tix. Deseaba desesperadamente abrazarla, traté de alcanzarla, pero perdí el equilibrio y caí al suelo. Carol me ayudó a levantarme hacia la banca. Examinó ansiosamente mis piernas y las pupilas de mis ojos, mi cuello y la parte baja de mi espalda. Dijo que aún estaba sufriendo un impacto energético. Sostuvo mi cabeza en su regazo, y me acarició como si fuera un niño que fingía estar enfermo, y al cual había que seguirle la cuerda. Después de un rato me sentí mejor, hasta empecé a recobrar el control de mi cuerpo. ¿Qué te parece la ropa que traigo puesta? Me preguntó Carol de repente. Estoy demasiado engalanada para la ocasión. ¿Crees que me veo bien? Carol Tix estaba siempre exquisitamente vestida. Si había algo seguro acerca de ella era su impecable gusto con respecto a la ropa. Durante todo el tiempo que la había conocido, era una broma entre Don Juan y el resto de nosotros que su única virtud era su pericia para comprar ropa y usarla con elegancia y estilo. Su pregunta me pareció muy extraña, y le hice un comentario. ¿Por qué estarías tú insegura de tu apariencia? Nunca antes te ha molestado. ¿Estás tratando de impresionar a alguien? Por supuesto, estoy tratando de impresionarte a ti, dijo. Pero este no es el momento, protesté. Lo que importa es lo que está sucediendo con el desafiante de la muerte, no tu apariencia. Te sorprendería saber lo importante que es mi apariencia, se rió. Mi apariencia es un asunto de vida o muerte para nosotros dos. ¿De qué me estás hablando? Me haces recordar al Nahual preparando mi encuentro con el desafiante de la muerte. Casi me vuelve loco con sus misterios. ¿Estaban justificados sus misterios? Preguntó Carol con una expresión mortalmente seria. Ciertamente que lo estaban, admití. También mi apariencia. Sígueme la corriente. ¿Cómo me encuentras? Atractiva, común y corriente, repulsiva, abrumadora, mandona. Pensé por un momento e hice mi evaluación. Encontré a Carol muy atractiva. Esto me pareció bastante extraño. Nunca había pensado conscientemente sobre su atractivo. Te encuentro divinamente hermosa, le dije. De hecho, estás verdaderamente despampanante. Entonces esta debe ser la apariencia correcta, suspiró. Trataba yo de comprender lo que ella quería decir cuando volvió a hablar. Me preguntó, ¿cómo te fue con el desafiante de la muerte? Le conté brevemente sobre mi experiencia, sobre todo el primer ensueño. Le dije que creía que el desafiante de la muerte me había hecho ver ese pueblo, pero en otro tiempo en el pasado. Pero eso no es posible, dijo abruptamente. En el universo no hay ni pasado ni futuro, solo existe el momento. Sé que era el pasado, dije. Era la misma iglesia, pero un pueblo diferente. Piensa por un momento, insistió. Lo único que hay en el universo es energía, y la energía tiene solamente aquí y ahora, un infinito y siempre presente aquí y ahora. Entonces, ¿qué crees que me pasó, Carol? Cruzaste la cuarta compuerta del ensueño con la ayuda del desafiante de la muerte, dijo. La mujer de la iglesia te llevó a su ensueño, a su intento. Te llevó a su visualización de este pueblo. Obviamente, lo visualizó en el pasado, y esa visualización está aún intacta en ella, como su visualización actual de este pueblo debe de estarlo también.
Después de un largo rato me hizo otra pregunta. ¿Qué más hizo la mujer contigo? Le conté sobre el segundo ensueño. El ensueño del pueblo como existe hoy en día. Ahí tienes, dijo, no solo te llevó la mujer a su viejo intento, sino que además te ayudó a cruzar la cuarta compuerta haciendo que tu cuerpo energético viajara a otro lugar que existe hoy, por supuesto, únicamente en su intento. Carol hizo una pausa, y me preguntó si la mujer de la iglesia me había explicado lo que significaba intentar en la segunda atención. Carol estaba hablando de conceptos que don Juan nunca mencionaba. ¿De dónde sacaste todas esas insólitas ideas? Pregunté verdaderamente maravillado de lo lúcida que estaba. Carol me aseguró en un tono muy feliz y agradable que la mujer de la iglesia le había explicado muy a fondo lo intrincado de esos conceptos. En estos momentos estamos intentando en la segunda atención, continuó. La mujer de la iglesia hizo que nos quedáramos dormidos, tú aquí, y yo en Tucson. Y luego nos volvimos a dormir en nuestros ensueños. Pero tú no te acuerdas de esa parte, mientras que yo sí. El secreto de las posiciones gemelas. Acuérdate de lo que la mujer te dijo. El segundo ensueño es el misterio de intentar en la segunda atención. La única forma de cruzar la cuarta compuerta del ensueño. Después de una larga pausa, durante la cual no pude articular una sola palabra, dijo, creo que la mujer de la iglesia verdaderamente te hizo un regalo, aunque no querías recibirlo. Su regalo fue añadir su energía a la nuestra, para movernos hacia adelante y hacia atrás en el aquí y el ahora del universo. Me agité extremadamente. Las palabras de Carol eran precisas y apropiadas. Había definido algo que yo consideraba indefinible, aunque no sabía qué era lo que había definido. Si me hubiera podido mover, me hubiera levantado de un salto para abrazarla. Sonrió beatíficamente, mientras que yo le hablaba apasionado y nervioso sobre el significado que sus palabras tenían para mí. Comenté retóricamente que don Juan nunca me había dicho nada similar. A lo mejor no lo sabe, dijo Carol, no de una manera ofensiva o egoísta, sino conciliadora. Me quedé callado por un rato, extrañamente vacío de pensamientos. Luego mis pensamientos y palabras explotaron como un volcán. La gente caminaba alrededor de la plaza, mirándonos fijamente de vez en cuando, o deteniéndose frente a nosotros para observarnos. Debíamos ser todo un espectáculo. Carol Dix acariciándome y besándome la cara, mientras yo hablaba frenéticamente de su lucidez y mi encuentro con el desafiante de la muerte. Cuando fui capaz de caminar, me guió de la plaza al único hotel del pueblo. Me aseguró que aún no poseía la energía para ir a la casa de don Juan, pero que todos allí sabían dónde estábamos. ¿Cómo pueden saber dónde estamos? Pregunté. El nahual es un brujo muy astuto, contestó riéndose. Él me dijo que si te encontraba energéticamente deshecho, debería de alojarte en el hotel, en lugar de arriesgarme a cruzar el pueblo llevándote a cuestas. Sus palabras, y especialmente su sonrisa, me hicieron sentir tal alivio que seguí caminando en un estado de arrobamiento. Doblamos la esquina y llegamos a la entrada del hotel, media cuadra hacia abajo, casi enfrente de la iglesia. Atravesamos el desolado vestíbulo, y subimos unas escaleras de cemento al segundo piso, directamente a un frugal cuarto que realmente nunca había visto. Carol dijo que yo ya había estado ahí, sin embargo, yo no recordaba ni el cuarto ni el hotel, pero estaba tan cansado que no quise ni pensar en ello. Simplemente me hundí en la cama, boca abajo. Todo lo que quería hacer era dormir, a pesar de estar extremadamente agitado. Aunque todo parecía ordenado, había muchos cabos sueltos. Me llegó una oleada repentina de excitación nerviosa y me senté. Nunca te dije que no acepté el regalo del desafiante de la muerte, dije enfrentando a Carol. ¿Cómo lo supiste? Oh, pero si me lo dijiste tú mismo, protestó sentándose en la cama junto a mí. Estabas muy orgulloso de ello. Eso fue lo primero que te salió de la boca cuando te encontré. Hasta entonces, esa fue la única respuesta que no me dejó completamente satisfecho. Lo que estaba relatando no sonaba como algo que yo hubiera dicho. Creo que me interpretaste mal, dije. Simplemente no quería obtener nada que me desviara de mi meta. ¿Quieres decir que no te sentiste orgulloso de rechazarla? No, no sentí nada. No soy capaz de sentir nada, excepto miedo.